Seguimos en Harrison con tiroides, página 2917, hipotiroidismo. La deficiencia de yodo sigue siendo la causa más frecuente del hipotiroidismo en el mundo entero. En áreas en las que hay suficiente yodo, son más frecuentes la enfermedad autoinmunitaria como tiroiditis de Hashimoto y las causas iatrógenas. Hipotiroidismo congénito. Prevalencia del hipotiroidismo afecta aproximadamente a 1 de cada 4.000 recién nacidos. Puede ser transitorio, especialmente si la madre tiene anticuerpos que antagonizan el receptor de TSH o ha recibido antitiroideos, pero en la mayor parte de los casos el hipotiroidismo es permanente. El hipotiroidismo neonatal se debe a disgenesia de la glándula tiroides en 80-85% de los casos, a errores congénitos de la síntesis de la hormona tiroidea en 10-15%, y está regulado por anticuerpos contra TSH receptors en 5% de los recién nacidos afectados. El desarrollo de alteraciones es 2 veces más común en mujeres. Cada vez se identifican con mayor frecuencia mutaciones que causan hipotiroidismo congénito, pero la mayor parte son idiopáticas. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los lactantes parecen normales al nacer y se diagnostica menos del 10% basándose en las características clínicas, que consisten en ictericia prolongada, trastornos de la alimentación, hipotonía, macroglosia, retraso de la maduración ósea y hernia umbilical. Es importante destacar que si el tratamiento se retrasa se produce daño neurológico permanente. También pueden aparecer las características típicas del hipotiroidismo del adulto. En el hipotiroidismo congénito son 4 veces más frecuentes otras malformaciones congénitas, en particular cardíacas. Diagnóstico y tratamiento. Por las graves consecuencias neurológicas del hipotiroidismo congénito no tratado se han establecido programas de detección sistemática neonatal. Estos suelen basarse en la medición de las concentraciones de TSH o T4 y muestras de sangre obtenidas por punción del talón. Cuando se confirma el diagnóstico, se administra T4 en una dosis de 10 a 15 microgramos por kilogramo al día, y la dosis se ajusta por medio de vigilancia estrecha de las concentraciones de TSH. Las necesidades de T4 son relativamente elevadas durante el primer año de vida y suele requerirse una concentración circulante de T4 elevada para normalizar la TSH. El tratamiento precoz con T4 preserva el cociente intelectual normal, pero pueden detectarse sutiles anomalías del desarrollo neurológico en pacientes con hipotiroidismo más grave en el momento del diagnóstico o en los casos en los que el tratamiento se retrasa o es subóptimo. Hipotiroidismo autoinmunitario. Clasificación. El hipotiroidismo autoinmunitario puede acompañarse de bocio, tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis bociosa, o en fases más tardías de la enfermedad cuando hay tejido tiroideo residual mínimo, tiroiditis atrófica. Como el trastorno autoinmunitario reduce gradualmente la función tiroidea, existe una fase de compensación durante la cual las concentraciones de hormonas tiroideas se mantienen por medio de una elevación de la TSH. Aunque algunos pacientes pueden presentar síntomas leves, esta fase recibe el nombre de hipotiroidismo subclínico o leve. Más adelante las concentraciones de T4 descienden y aumentan todavía más las de TSH. Los síntomas se hacen mucho más evidentes en esa fase, habitualmente TSH mayor de 10 miliunidades por litro, que se denomina hipotiroidismo clínico o hipotiroidismo manifiesto. Prevalencia. Antes de eso, vamos a leer el cuadro de las causas de hipotiroidismo. Pueden ser primario, hipotiroidismo autoinmunitario, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis atrófica. Diatrógeno, tratamiento con yodo 131, tiroidectomía total o subtotal, radiación externa del cuello para tratamiento de un linfoma o de cáncer. Fármacos, exceso de yodo, incluidos los medios de contraste con yodo y amiodarona. Litio, antitiroideos, ácido P-aminosalicílico, interferón alfa y otras citocinas. Aminoglutetimida, sunitinib. Hipotiroidismo congénito, ausencia o ectopía de las glándulas tiroides. Dishormogénesis, mutación del gen TSHR, deficiencia de yodo. Trastornos infiltrativos como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, esclerodermia, cistinosis, tiroiditis de Riedel. Sobreexpresión de la desyodasa tipo 3 en el hemangioma infantil. Transitorio, tiroiditis asintomática, incluida la tiroiditis puerperal. Tiroiditis subaguda, interrupción del tratamiento con tiroxina en pacientes con glándula tiroides intacta. Tras la administración de yodo 131 o de la tiroidectomía subtotal para la enfermedad de Graves. Secundario, hipotitutarismo, como tumores, cirugía o radiación hipofisiaria, trastornos infiltrativos, síndrome de Sheehan,
traumatismos, formas genéticas o de deficiencia de hormonas hipofisiarias combinadas, déficit o inactividad aislada TSH, tratamiento con bexaroteno, enfermedades hipotalámicas como tumores, traumatismos, trastornos infiltrativos idiopáticas. Signos y síntomas del hipotiroidismo en orden descendente de frecuencia. Síntomas: cansancio, debilidad, sequedad de piel, sensación de frío, caída de pelo, dificultad para concentrarse y mala memoria, estreñimiento, aumento de peso y escaso apetito, disnea, voz ronca, menorragia, más adelante oligomenorrea o amenorrea, parestesias, déficit auditivo. Signos: piel seca y áspera, extremidades frías, cara, manos y pies hinchados, mixedema, alopecia difusa, bradicardia, edema periférico, retraso de la relajación de los reflejos tendinosos, síndrome del túnel carpiano, derrames de cavidades serosas. Aspecto facial en el hipotiroidismo: obsérvese los ojos edematosos y la piel engrosada. Valoración del hipotiroidismo: medición de TSH, si está elevada, medición de T4 libre, si está normal, hipotiroidismo leve. Presencia de anticuerpos contra peroxidasa tiroidea. O sintomático, tratamiento con T4. O ausencia de anticuerpos contra peroxidasa tiroidea. No sintomático, vigilancia anual. Si el T4 está baja, hipotiroidismo primario. Si hay presencia de anticuerpos contra peroxidasa tiroidea, hipotiroidismo autoinmunitario, tratamiento con T4. Si hay ausencia de estos anticuerpos, descartar otras causas de hipotiroidismo. Si es normal, la TSH, presunta enfermedad hipofisiaria. Si no, no se realizan pruebas adicionales. Si es que sí, medición de T4 libre. Si está baja, descartar efectos farmacológicos, síndrome del eutiroidismo enfermo. A continuación se valora la función de la adenohipófisis. Si está normal, no se realizan pruebas adicionales. Y luego el tratamiento. El último cuadro, motivos tóxicos, va a ser el otro tema. Vamos así ahora a leer completo. Prevalencia. La incidencia anual de hipotiroidismo autoinmunitario es de 4 por 1000 mujeres y 1 por 1000 varones. Es más frecuente en algunas poblaciones como la japonesa, probablemente como consecuencia de ciertos factores genéticos y la exposición prolongada a una dieta rica en yodo. En promedio, la edad en el momento del diagnóstico es de 60 años y la prevalencia del hipotiroidismo manifiesto aumenta con la edad. Se detecta hipotiroidismo subclínico en 6 a 8% de las mujeres, 10% de las mayores de 60 años y 3% de los varones. El riesgo anual de padecer hipotiroidismo clínico es de 4% cuando se acompaña de anticuerpos positivos contra la peroxidasa tiroidea. Patogenia. En la tiroiditis de Hashimoto existe una infiltración linfocitaria marcada de la glándula tiroides con formación de centros germinales, atrofia de folículos tiroideos acompañada de metaplasia oxífila, ausencia de coloide y fibrosis leve o moderada. En la tiroiditis atrófica, la fibrosis es mucho más extensa, la infiltración linfocítica es menos pronunciada y los folículos tiroideos faltan casi por completo. La tiroiditis atrófica probablemente represente el estadio final de la tiroiditis de Hashimoto en vez de un trastorno distinto. Como sucede con la mayor parte de los trastornos autoinmunitarios, la susceptibilidad a este tipo de hipotiroidismo depende de la combinación de factores genéticos y ambientales y está aumentado entre hermanos el riesgo del hipotiroidismo autoinmunitario o de enfermedad de Graves. Los factores de riesgo genético de esta clase de hipotiroidismo en sujetos caucásicos son los polimorfismos del antígeno leucocítico humano, HLA, human leukocyte antigen DR. De manera particular, HLA-DR3, HLA-DR4 y HLA-DR5. Existe también una relación débil entre los polimorfismos de CTLA4, un gen regulador de linfocitos T, y el hipotiroidismo autoinmunitario. Otras enfermedades autoinmunitarias comparten estas dos relaciones genéticas, lo que podría explicar la relación de este trastorno y otros padecimientos de tipo autoinmunitario, en particular diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de Addison, anemia perniciosa y vitíligo. Los polimorfismos de HLA-DR y CTLA4 constituyen cerca de la mitad de los casos de susceptibilidad al hipotiroidismo autoinmunitario. Aún es necesario identificar los otros y contribuyentes. Un gen situado sobre el cromosoma 21 podría ser el causante de la relación entre el hipotiroidismo autoinmunitario y el síndrome de Down. La preponderancia femenina de la autoinmunidad tiroidea se debe con mayor probabilidad a los efectos de los esteroides sexuales sobre la reacción inmunitaria, pero es también posible que exista un factor genético relacionado con el cromosoma X,
que explicaría la gran frecuencia de esta clase de hipotiroidismo en los casos de síndrome de Turner. En la actualidad todavía están poco definidos los factores ambientales de la susceptibilidad. La ingestión elevada de yodo puede incrementar el riesgo de hipotiroidismo y autoinmunitario a causa de efectos inmunitarios de toxicidad tiroidea directa. No se cuenta con pruebas convincentes de la participación de trastornos infecciosos en este trastorno, salvo en el caso del síndrome de rubiola congénita, en el que es muy frecuente. La tiroiditis vírica no deja secuelas de enfermedad tiroidea autoinmunitaria. El infiltrado linfocítico tiroideo del hipotiroidismo autoinmunitario está compuesto por linfocitos T CD4 y CD8 activados y por linfocitos B. Se cree que la destrucción de la célula tiroidea es mediada sobre todo por linfocitos T CD8 citotóxicos que destruyen a sus blancos por medio de perforinas que causan necrosis celular o a través de la granzima B que inducen apoptosis. Además, la producción de citocinas por linfocitos T locales como factor de necrosis tumoral, TNF, tumoral necrosis factor, interleucina 1 e interferón gamma pueden volver a las células tiroideas más susceptibles a la apoptosis mediada por receptores muerte como FAS, a los que activan sus ligandos respectivos en el linfocito T. Además, estas citocinas trastornan directamente la función de las células tiroideas e inducen la expresión de otras moléculas proinflamatorias por las propias células tiroideas como citocinas, moléculas de HLA de clase 1 y 2, moléculas de adherencia, CD40 y óxido nítrico. La administración de concentraciones elevadas de citocinas con finalidades terapéuticas, en particular interferón alfa, se acompaña de intensificación de la enfermedad tiroidea autoinmunitaria, tal vez por mecanismos semejantes a los que participan en la enfermedad esporádica. Los anticuerpos contra TGTPO son marcadores de autoinmunidad tiroidea con utilidad clínica, pero su efecto patógeno se limita a una función secundaria en la amplificación de una reacción inmunitaria en desarrollo. Los anticuerpos contra TPO fijan complemento y en el hipotiroidismo autoinmunitario se encuentran en la glándula tiroides complejos de ataques de la membrana mediados por el complemento. Sin embargo, el paso transplacentario de anticuerpos contra TG o TPO carece de efecto sobre la glándula tiroides del feto, lo que indica que se necesita una lesión mediada por linfocitos T para iniciar la lesión autoinmunitaria de la glándula. Hasta 20% de los pacientes con hipotiroidismo autoinmunitario tienen anticuerpos contra el receptor TSH, receptor que, a diferencia de la TSUI, no estimulan al receptor pero impiden la fijación de TSH. Por lo tanto, los anticuerpos antagonistas de TSH receptor producen el hipotiroidismo y sobre todo en individuos asiáticos, atrofia tiroidea. Su paso transplacentario puede provocar hipotiroidismo neonatal transitorio. Existen unos cuantos pacientes con una mezcla de anticuerpos antagonistas de TSI receptor, TSH receptor, y en ellos la función tiroidea puede oscilar entre hipertiroidismo e hipotiroidismo conforme van volviéndose dominantes los anticuerpos de uno u otro tipo. Es difícil pronosticar la evolución que seguirá la enfermedad de estos individuos que requieren vigilancia estrecha de la función tiroidea. Pueden emplearse bioanálisis para comprobar que los anticuerpos bloqueadores de TSH receptor reducen el efecto inductor que tiene AMP cíclico sobre la producción de TSH en células cultivadas que expresan TSH receptor, pero estos estudios son difíciles de efectuar. Las pruebas de TB2 que miden la unión de anticuerpos sobre el receptor de competencia con TSH radiomarcada no permiten distinguir entre los anticuerpos antagonistas de TSI receptor y los antagonistas de TSH receptor. Pero el resultado positivo en un paciente con hipotiroidismo espontáneo es prueba firme de la presencia de anticuerpos antagonistas. El empleo de estos estudios no modifica el tratamiento de los pacientes, aunque pueden ser de utilidad para confirmar la causa del hipotiroidismo neonatal transitorio. Manifestaciones clínicas. Las principales características clínicas del hipotiroidismo resumen el cuadro. El comienzo suele ser insidioso y es posible que el paciente se dé cuenta de sus síntomas únicamente cuando se haya restablecido el eutiroidismo. Los pacientes con tiroiditis de Hashimoto a menudo acuden a consulta por el bocio y no por la presencia de síntomas de hipotiroidismo. Aunque el bocio no sea grande, suele ser irregular y de consistencia firme. A menudo es posible palpar un lóbulo piramidal, habitualmente un vestigio del conducto tirogloso. Es raro que la tiroiditis de Hashimoto no complicada se acompañe de dolor. Los pacientes con tiroiditis atrófica y los que se encuentran en la fase tardía de la tiroiditis de Hashimoto presentan signos y síntomas de hipotiroidismo. La piel está seca y existe una disminución de la sudoración, adelgazamiento de la epidermis e hiperkeratosis del estrato córneo. El aumento del contenido de glucosaminoglicanos en la dermis atrapa agua, provocando un engrosamiento de la piel, sinfobia, mixedema. Las características típicas son cara hinchada con párpados edematosos y edema pretipial sinfobia. Existe palidez, a menudo con un tinte amarillento por la acumulación de los carotenos. Se retrasa el crecimiento de las uñas y el pelo está seco, quebradizo, difícil de controlar y se cae con facilidad. Además, la alopecia difusa y el adelgazamiento del tercio externo de las cejas, aunque este no es un signo específico del hipotiroidismo.
Otras características comunes son estreñimiento y aumento de peso, a pesar de que el paciente tiene poco apetito. A diferencia de la creencia popular, el aumento de peso es moderado y se debe principalmente a la retención de líquidos en los tejidos mixedematosos. La libido está disminuida en ambos sexos y puede haber oligomenorrea o amenorrea en la enfermedad de larga duración, pero la menorragia también es frecuente. La fertilidad disminuye y la incidencia de abortos espontáneos aumenta. Las concentraciones de prolactina a menudo presentan una elevación discreta, pueden contribuir a las alteraciones de la libido y la fertilidad, así como provocar galactorrea. La contractilidad miocárdica y la frecuencia del pulso están disminuidas, lo que causa reducción del volumen sistólico y bradicardia. El aumento de la resistencia periférica puede asociarse con hipertensión, en especial de tipo diastólico. El flujo sanguíneo se desvía de la piel, provocando frialdad de las extremidades. El 30% de los pacientes sufre de derrames pericárdicos que rara vez alteran la función cardíaca. A pesar de que se han documentado alteraciones en la expresión de la isoforma de las cadenas pesadas de la miocina, la miocardiopatía no es frecuente. El líquido puede acumularse también en otras cavidades serosas y en el oído medio, produciendo sordera de conducción. La función pulmonar suele ser normal, pero puede aparecer disnea por derrame pleural, deterioro de la función de los músculos respiratorios, reducción del estímulo ventilatorio y apnea del sueño. Son frecuentes el síndrome del túnel carpiano y otros síndromes de atrapamiento, al igual que el deterioro de la función muscular con rigidez, calambres y dolor. En la exploración puede observarse lentitud de relajación de los reflejos tendinosos y la pseudomiotonía. La memoria y la concentración están deterioradas. De manera experimental, la tomografía por emisión de positrones que valora el metabolismo de glucosa en sujetos hipotiroideos refleja menor actividad en la amígdala, hipocampo y la corteza cingulada perigenual anterior, entre otras regiones, y esta actividad se corrige después de la sustitución con tiroxina. Los problemas neurológicos como ataxia cerebrosa irreversible, demencia, psicosis y coma mixedematoso no son frecuentes. La encefalopatía de Hashimoto ha sido definida como un síndrome que mejora con corticosteroides y que incluye entre sus manifestaciones anticuerpos contra TPO, mioclono y una actividad electroencefalográfica de ondas lentas, pero no se ha definido la relación con la autoinmunidad tiroidea o el hipotiroidismo. La disfonía y en ocasiones la emisión torpe de palabras en el hipotiroidismo reflejan acumulación de líquidos en las cuerdas vocales y la lengua. Las características descritas se deben a una deficiencia de la hormona tiroidea. No obstante, el hipotiroidismo autoinmunitario puede acompañarse de signos y síntomas de otras enfermedades autoinmunitarias, particularmente vitíligo, anemia perniciosa, enfermedad de Addison, alopecia areata y diabetes mellitus tipo 1. Algunas enfermedades que aparecen con menor frecuencia en asociación con el hipotiroidismo autoinmunitario son enfermedad celíaca, dermatitis herpetiforme, hepatitis crónica activa, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, SLA systematic lupus eritematoso, miastenia grave y síndrome de Sjögren. La oftalmopatía asociada con enfermedad tiroidea que suele aparecer en la enfermedad de Graves se manifiesta en casi 5% de los pacientes con hipotiroidismo autoinmunitario. El hipotiroidismo autoinmunitario es raro en niños y se relaciona con crecimiento lento y retraso de la maduración facial. También se retrasa la erupción de los dientes permanentes. La miopatía con inflamación muscular es frecuente en los adultos. En gran parte de los casos se retrasa la pubertad, aunque en ocasiones existe pubertad precoz. Puede haber afección intelectual si el retraso se inicia antes de los 3 años de edad y la deficiencia hormonal es intensa. Estudios de laboratorio. La figura resume el protocolo de estudio destinado a valorar la existencia y la causa del hipotiroidismo. Una concentración normal de TSH excluye el hipotiroidismo primario, más no el secundario. Si la TSH está elevada, es necesario medir las concentraciones de T4 libres para confirmar la presencia de hipotiroidismo clínico. Sin embargo, la cuantificación de T4 no detecta el hipotiroidismo leve o subclínico, por lo que no es el método adecuado para la detección sistemática. Las concentraciones de T4 libres circulantes son normales en casi 25% de los pacientes, hecho que refleja las respuestas adaptativas de las desayodasas al hipotiroidismo. Por consiguiente, no está indicado medir las concentraciones de T3. Una vez confirmada la presencia de hipotiroidismo clínico o subclínico, es fácil establecer la causa demostrando la presencia de anticuerpos contra TPO que se encuentran en más del 90% de los pacientes con hipotiroidismo autoinmunitario. En 10 a 20% de los pacientes se encuentran inmunoglobulinas inhibidoras de la fijación de TSH, TB2. Pero este estudio no siempre es necesario. Si existe cualquier duda acerca de la causa de un boce acompañado de hipotiroidismo, puede recurrirse a la biopsia por aspiración con aguja fina para afirmar la presencia de tiroiditis autoinmunitaria. Otros datos de laboratorio de hipotiroidismo son aumento de la creatina, fosfocinasa, elevación del colesterol y triglicéridos y anemia habitualmente normocítica o macrocítica. Excepto cuando se acompaña de deficiencia de hierro, la anemia y otras anomalías se resuelven gradualmente con la sustitución de tiroxina.
Diagnóstico diferencial. Un bocio asimétrico en la tiroiditis de Hashimoto puede confundirse con un bocio multinodular o con un carcinoma de tiroides en el cual los anticuerpos tiroideos también pueden estar presentes. La ecografía demuestra la presencia de una lesión solitaria o de un bocio multinodular en lugar del aumento del tamaño heterogéneo de la glándula característico de la tiroiditis de Hashimoto. La biopsia por aguja fina es útil en el estudio de nódulos focales. A continuación se comentan otras causas de hipotiroidismo que rara vez causan problemas de confusión diagnóstica. Otras causas de hipotiroidismo. El hipotiroidismo iotrógeno es una causa frecuente de hipotiroidismo y a menudo es posible establecer el diagnóstico por medio de detección sistemática antes de que se desarrollen los síntomas. En los primeros 3 a 4 meses de tratamiento con yodo radiactivo puede aparecer hipotiroidismo transitorio por lesiones reversibles de la radiación. Cuando el paciente se recupera puede retirarse del tratamiento con tiroxina en dosis bajas. Como las concentraciones de TSH están suprimidas por el hipertiroidismo, las concentraciones de T4 libre son mejores indicadores de la función tiroidea en los meses siguientes al tratamiento con yodo radiactivo. El hipotiroidismo leve tras la tiroidectomía subtotal también puede resolverse tras varios meses a medida que el incremento de TSH estimula los restos de la glándula. La falta de yodo provoca bocio endémico y cretinismo, pero es una causa poco frecuente de hipotiroidismo del adulto, a menos que el aporte de yodo sea muy bajo. Existan otros factores nocivos como consumo de tiosanatos de yuca o déficit de selenio. Aunque el hipotiroidismo secundario o deficiencia de yodo se pueden tratar con tiroxina, se deben aplicar medidas de salud pública encaminadas a mejorar el aporte de yodo con el fin de resolver este problema. El uso de sal o pan yodados o la administración de una dosis de aceite yodado por vía oral o intramuscular ha tenido éxito. Resulta paradójico el hecho de que el exceso de yodo también pueda inducir bocio e hipotiroidismo. Los acontecimientos celulares que causan este efecto no se conocen con exactitud, pero los sujetos con tiroiditis autoinmunitaria son especialmente vulnerables. El exceso de yodo causa el hipotiroidismo que aparece hasta el 13% de los pacientes tratados con amiodarona. Otros fármacos, en especial el litio, también pueden causar hipotiroidismo. El hipotiroidismo transitorio causado por tiroiditis se analiza más adelante en este capítulo. El hipotiroidismo secundario suele diagnosticarse en el contexto de otras deficiencias de hormonas hipoficiarias. El déficit aislado de TSH es muy raro. Las concentraciones de TSH pueden ser bajas, normales o incluso estar ligeramente aumentadas en el hipotiroidismo secundario. Este último se debe a la secreción de formas inmunoactivas pero bioinactivas de TSH. El diagnóstico se confirma detectando una baja concentración de T4 libre. El objetivo del tratamiento consiste en mantener las concentraciones de T4 en la mitad superior del intervalo de referencia, ya que las concentraciones de TSH no se pueden utilizar para vigilar el tratamiento. Tratamiento del hipotiroidismo. Hipotiroidismo clínico. Si no existe función tiroidea residual, la dosis de sustitución diaria de levotiroxina suele ser de 1.5 microgramos por kilogramo de peso corporal, normalmente 100 a 150 microgramos. No obstante, en muchos pacientes basta con administrar dosis menores hasta que se destruya el tejido tiroideo residual. En los pacientes en los que se desarrolla hipotiroidismo tras el tratamiento de la enfermedad de Graves, a menudo existe una función autónoma subyacente la cual requiere dosis de sustitución más baja, normalmente de 75 a 125 microgramos por día. Los pacientes adultos menores de 60 años sin signos de cardiopatía pueden comenzar el tratamiento de 50 a 100 microgramos de levotiroxina T4 al día. La dosis se ajusta en función de las concentraciones de TSH y el objetivo de tratamiento será una TSH normal, idealmente en la mitad inferior del intervalo de referencia. La respuesta de la TSH es gradual y se valora 2 meses después de iniciado el tratamiento o después de cualquier cambio en la dosis de levotiroxina. Los efectos clínicos del tratamiento de sustitución con levotiroxina a menudo tardan en aparecer. Los síntomas pueden no aliviarse por completo hasta 3 o 6 meses después de que se restablezcan las concentraciones normales de TSH. El ajuste de la dosis de levotiroxina se realiza en incremento de 12.5 a 25 microgramos si la TSH es alta. Si la TSH está suprimida, deben realizarse disminuciones de la misma magnitud. Los pacientes con supresión de TSH por cualquier causa, incluido el tratamiento excesivo con T4, presentan mayor riesgo de fibrilación auricular y reducción de densidad ósea. Se cuentan aún con extracto seco de preparados tiroideos de animales, extracto tiroideo USP, pero no es recomendable su uso porque las proporciones de T3 a T4 no es la fisiológica. Se ha investigado la combinación de levotiroxina con liotironina, triiodotironina T3, pero no se ha confirmado su efecto beneficioso en algunos estudios prospectivos. El tratamiento aislado con liotironina no tiene justificación porque su corta semivida hace necesario administrar 3 o 4 dosis diarias y las concentraciones de T3 fluctúan. Una vez que se ha logrado la sustitución total de las concentraciones de TSH se encuentran estables, se realizan mediciones anuales de la TSH, las cuales pueden espaciarse a cada 2 o 3 años si la TSH se mantiene dentro de los límites normales durante varios años. Debe señalarse que es importante asegurar el cumplimiento del continuo tratamiento, ya que los pacientes no advierten diferencia alguna cuando dejan de tomar alguna de las dosis de levotiroxina, lo que en ocasiones hace que interrumpan el tratamiento.
En los pacientes con peso corporal normal que toman 200 microgramos o más de levotiroxina al día, una concentración elevada de TSH a menudo es un signo de mal cumplimiento con el tratamiento. Esta es también la explicación probable de las fluctuaciones en la concentración de TSH, a pesar de que la dosis de la levotiroxina no ha variado. En estos pacientes a menudo se encuentran concentraciones normales o elevadas de T4 libre, pese a la elevación de la TSH, porque recuerdan tomar la medicación unos días antes de las pruebas y esas dosis son suficientes para normalizar el T4, pero no las concentraciones de TSH. Es importante tener en cuenta esta posibilidad, ya que este patrón de las pruebas de función tiroidea también es indicativo de trastornos relacionados con secreción inadecuada de TSH. Como la T4 tiene una semivida larga, 7 días, puede recomendarse a los pacientes que ingieran una sola toma con doble dosis por los comprimidos que se olvidaron tomar. Deben excluirse también otras causas de aumento de los requerimientos de levotiroxina, en particular malabsorción, por ejemplo enfermedad celíaca, cirugías intestinales del intestino delgado, tratamiento con estrógenos y fármacos que interfieren con la absorción o la depuración de T4 como colestiramina, sulfato ferroso, complementos de calcio, levostatina, hidróxido de aluminio, rifampicina, amiodarona, carbamazepina y fenilidantoína. Hipotiroidismo subclínico. Por definición, el término denota la evidencia bioquímica de deficiencia de hormona tiroidea en individuos que tienen pocas características clínicas de hipotiroidismo o no las muestran. No hay recomendaciones aceptadas universalmente de tratamiento del hipotiroidismo subclínico, pero las guías publicadas más recientemente no recomiendan tratarlo si las concentraciones de TSH son menores de 10 a 1000 unidades por litro. Es importante confirmar que cualquier incremento de las concentraciones de TSH persista por más de 3 meses antes de iniciar el tratamiento. Si se evita el tratamiento excesivo, no hay riesgo para corregir un incremento leve de TSH. Además, existe cierto riesgo de que estos pacientes evolucionen a un hipotiroidismo manifiesto, especialmente si la concentración de TSH es elevada y existen anticuerpos contra TPO. El tratamiento se inicia con una dosis baja de levotiroxina, 25 a 50 microgramos por día, con el objetivo de normalizar la TSH. Si no se administra tiroxina, deberá valorarse la función tiroidea cada año. Consideraciones terapéuticas especiales. Rara vez la sustitución de la levotiroxina se relaciona con pseudotumor cerebral en los niños. La presentación parece ser idiosincrásica, y aunque meses después de iniciado el tratamiento, y ocurre meses después, las mujeres con antecedentes de hipotiroidismo o con alto riesgo de padecerlo deben asegurarse de que son eutiroideas antes de la concepción y durante las primeras fases de embarazo, ya que el hipotiroidismo materno puede afectar adversamente el desarrollo neurológico fetal y ocasionar parto prematuro. La presencia aislada de autoanticuerpos tiroideos o en un paciente eutiroideo también está asociada con parto prematuro y el desenlace se puede mejorar con el tratamiento con levotiroxina. Debe valorarse la función tiroidea una vez que se confirme el embarazo, así como al principio del segundo y tercer trimestres. Quizás sea necesario incrementar la dosis de levotiroxina en 50% o más durante la gestación y volver a la posología previa después del parto. Las personas ancianas pueden requerir hasta 20% menos de tiroxina que las más jóvenes. En el anciano, especialmente pacientes con enfermedad coronaria conocida, la dosis de levotiroxina es de 12.5 a 25 microgramos por día con incrementos similares cada 2 a 3 meses hasta que se normalice la TSH. En algunos pacientes puede ser imposible lograr la sustitución total a pesar de un tratamiento antiaginoso óptimo. La cirugía urgente suele ser segura en los pacientes con hipotiroidismo no tratado, aunque la cirugía no urgente debe diferirse hasta alcanzar el estadio eutiroideo. El coma mixedematoso sigue teniendo una elevada tasa de mortalidad a pesar del tratamiento intensivo. Las manifestaciones clínicas consisten en disminución del nivel de conciencia en ocasiones acompañada de convulsiones, así como las demás características del hipotiroidismo. La hipotermia puede alcanzar los 23 grados, puede haber antecedentes de hipotiroidismo tratado como el cumplimiento por parte del paciente, pero también es posible que no se haya establecido algún diagnóstico de hipotiroidismo. El coma mixedematoso ocurre casi siempre en el anciano y suele ser desencadenarse por factores que alteran la respiración como fármacos, especialmente sedantes, anestésicos y antidepresivos. Neumonía, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio, hemorragia digestiva o accidentes vasculares cerebrales. También debe sospecharse la existencia de septicemia. La exposición al frío también puede ser un factor de riesgo. La hipoventilación conduce a hipoxia y a hipercapnia, desempeña un papel importante en la patologenia. La hipoglicemia y la hiponatremia por dilución también pueden contribuir al desarrollo de coma mixedematoso. La levotiroxina puede administrarse inicialmente en una inyección intravenosa rápida de 500 microgramos que sirve de dosis de carga. Aunque no es estrictamente necesario administrar más levotiroxina en varios días, suele continuarse el tratamiento con una dosis de 50 a 100 microgramos por día. Si no se dispone de un preparado intravenoso adecuado, la misma dosis inicial de levotiroxina puede administrarse por sonda nasogástrica, aunque la absorción puede estar deteriorada en el mixedema. Otra opción consiste en administrar levotiroxina T3 por vía intravenosa o por sonda nasogástrica en dosis de 10 a 25 microgramos cada 8 o 12 horas. Se ha defendido este tratamiento sobre la base de que la conversión de T4 en T3 está deteriorada en el coma mixedematoso. No obstante, el exceso de levotiroxina
puede provocar arritmias. Otra opción terapéutica es la combinación de levotiroxina 200 microgramos con liotironina 25 microgramos en un bolo inicial único, seguido de tratamiento diario con levotiroxina 50 a 100 microgramos por día y liotironina 10 microgramos cada 8 horas. Debe proporcionarse tratamiento de sostén para corregir cualquier alteración metabólica consistente. El calentamiento externo está indicado únicamente si la temperatura es inferior a 30 grados, ya que puede provocar el colapso cardiovascular. Se utilizan cobijas refractantes para prevenir la pérdida adicional de calor. Se administra hidrocortisona por vía parenteral 50 miligramos cada 6 horas, ya que en el hipotiroidismo profundo existe déficit de la reserva suprarrenal. Se tratará además cualquier factor desencadenante. Este enfoque incluye la administración precoz de antibióticos de amplio espectro hasta descartar la existencia de infección. Durante las primeras 48 horas suele ser necesario el apoyo ventilatorio con gasometría arterial e intervalos regulares. Si existe hiponatremia grave o hipoglucemia, se administra solución salina hipertónica o glucosa intravenosa. Los líquidos intravenosos hipotónicos deben evitarse, ya que pueden exacerbar la retención de agua secundaria a la reducción de la perfusión renal y a la secreción inadecuada de vasopresina. El metabolismo de la mayor parte de los fármacos está deteriorado y debe evitarse los sedantes administrados en dosis reducidas. Cuando sea posible, se vigilan las concentraciones sanguíneas de los fármacos para ajustar la dosis.